¿Sabías que cada día se fabrican millones de bolígrafos Bic en todo el mundo? Cada uno con solo 1,3 gramos de tinta es capaz de escribir una línea continua de más de 2 kilómetros. Y lo más asombroso, todos dependen de una esfera de apenas 1 milímetro de diámetro, hecha con carburo de tungsteno, uno de los metales más duros del planeta. El mismo material que se usa en munición antiblindaje o en herramientas industriales de corte. Piénsalo un segundo. Una pieza más pequeña que la punta de un alfiler sostiene todo el peso de tu mano cada vez que escribes. Es increíble. Pero, ¿cómo se fabrica algo tan simple y al mismo tiempo tan perfecto? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir el proceso industrial detrás del objeto más usado y menos valorado del planeta, el bolígrafo Bic. Un invento que revolucionó la escritura. ¡Empecemos! Todo comienza en Francia, en la década de 1940. Un empresario llamado Marcel Bich, junto a su socio Edouard Buffard, dirigía una pequeña fábrica de plumas y lápices. Pero su destino cambió cuando conoció el invento del periodista húngaro László Biró, quien en 1938 había patentado un tipo de bolígrafo que usaba una pequeña bola metálica para controlar el flujo de tinta. El diseño era ingenioso, pero imperfecto. Las primeras versiones se atascaban o dejaban manchas. Bich vio el potencial y decidió comprar la patente en 1950. Durante años la perfeccionó hasta crear el Bic Cristal, un bolígrafo barato, funcional y prácticamente indestructible. Su cuerpo transparente permitía ver la cantidad de tinta restante. Su punta, precisa y duradera, ofrecía una escritura suave y continua. Y su diseño simple lo convirtió en un icono universal, el bolígrafo del pueblo. Desde entonces, el Bic Cristal apenas ha cambiado. Pero detrás de su aparente sencillez se esconde uno de los procesos industriales más exactos del mundo. La clave de todo está en la bolita de la punta, una esfera metálica de 1 milímetro de diámetro. Su función parece sencilla: regular el flujo de tinta y sellar el interior cuando no se escribe. Pero lograrlo con precisión absoluta requiere ingeniería de micras. Para soportar la presión de la mano sin deformarse, la bolita se fabrica con carburo de tungsteno, un material 10 veces más duro que el acero. ¿Conocías este tipo de metal? ¿Sabías que es el mismo que se usa en perforadoras mineras y proyectiles militares? Bien, pues el proceso comienza con polvo de tungsteno puro, comprimido bajo altas temperaturas y presiones extremas en una máquina especial. Así se forman diminutas esferas grises, que luego se someten a un pulido de 5 días completos en un tambor giratorio lleno de aceite lubricante y polvo de diamante. Sí, diamante. El material más duro de la naturaleza se usa para dejar cada esfera perfectamente lisa y brillante. ¿Te imaginas una máquina trabajando sin descanso durante 120 horas solo para pulir una bolita de 1 milímetro? Después del pulido, viene el control de calidad. Si se encuentra más de una esfera defectuosa por cada 5000, todo el lote se destruye. Solo las bolitas perfectas, sin deformaciones ni microfisuras, pasan a la siguiente fase. Estas microesferas se insertan en una pieza llamada punta, fabricada con acero inoxidable, latón o alpaca. Su tarea es sujetar la bolita con una precisión que se mide en micras, es decir, 1/1000ª parte de 1 metro. Para que funcione correctamente, el espacio entre la bola y la punta debe ser tan mínimo que una sola micra de error podría provocar fugas o un flujo irregular de tinta. Por eso, la inserción se realiza con máquinas automatizadas y microcámaras que supervisan cada detalle en tiempo real. Cuando todo está en su sitio, la bolita puede girar libremente, regulando el paso exacto de tinta sobre el papel. Ese giro constante, invisible al ojo humano, es lo que convierte un gesto tan cotidiano como escribir en una obra de precisión mecánica. Un bolígrafo perfecto no sirve de nada sin una tinta perfectamente equilibrada. Su fórmula es una mezcla precisa de tintes, disolventes y resinas que debe fluir con suavidad sin gotear ni secarse. En laboratorios especializados, la tinta se analiza con una mini prensa de densidad que mide su viscosidad con precisión milimétrica. Si es demasiado líquida, el bolígrafo gotea; si es demasiado espesa, no escribe. Solo un equilibrio exacto garantiza una escritura fluida y constante.
Cada tubo se llena con 1,3 gramos de tinta, una cantidad mínima pero suficiente para 2 kilómetros de líneas continuas. ¿Alguna vez habías pensado que un simple Bic puede escribir la distancia entre dos estaciones de metro sin detenerse? El cuerpo del bolígrafo se fabrica con polipropileno, un plástico resistente que soporta altas temperaturas y golpes. El material se calienta y se inyecta a presión en moldes metálicos, en un proceso llamado moldeado por inyección. Así nacen las piezas más reconocibles del Bic: el tubo hexagonal transparente, el tapón y la tapa. ¿Sabías que su forma hexagonal no es solo estética? Evita que el bolígrafo ruede sobre la mesa y facilita el agarre. Cada molde se enfría rápidamente en agua, solidificando las piezas en segundos. El resultado son millones de cuerpos de bolígrafo producidos cada día, listos para ensamblarse con una precisión que solo las máquinas pueden lograr. Aquí comienza la sinfonía mecánica. Miles de piezas, punta, tubo, bolita, tinta y tapa, se unen en líneas automatizadas que trabajan las 24 horas del día. Los brazos robóticos colocan cada componente en su lugar con una exactitud de reloj suizo. En los modelos retráctiles, el proceso es aún más complejo. Dentro del bolígrafo se oculta un mecanismo de clic compuesto por botón superior que activa el sistema, un resorte que empuja la punta hacia afuera, una leva que gira ligeramente con cada clic para bloquear o liberar la punta y un émbolo que conecta ambas piezas y asegura su movimiento. Cada clic que haces activa una serie de engranajes invisibles, sincronizados con precisión milimétrica. ¿Habías pensado que detrás de un gesto tan simple hay una ingeniería tan exacta? Una vez ensamblado, el bolígrafo pasa por una serie de pruebas automáticas. Robots especializados verifican el color de la tinta y de la tapa, prueban la fluidez del trazo y examinan posibles fugas internas de presión. Solo los bolígrafos que superan todas las pruebas, sin error alguno, se empaquetan para su distribución alrededor del mundo. Las fábricas Bic funcionan sin descanso, 24 horas al día, 7 días a la semana. En cada planta, millones de bolígrafos se fabrican, revisan y embalan diariamente. El control de calidad es tan estricto que cualquier desviación, por mínima que sea, se corrige al instante. Gracias a este proceso, Bic ha vendido miles de millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en sinónimo de fiabilidad, accesibilidad y diseño funcional. Un producto tan cotidiano que olvidamos su complejidad, pero tan preciso que rara vez falla. A pesar de su diseño clásico, Bic sigue evolucionando. La empresa invierte en investigación, automatización y sostenibilidad, utilizando materiales reciclables y sistemas energéticamente eficientes. Cada bolígrafo representa una fusión perfecta entre diseño, ingeniería y economía de escala. Y todo empezó con una simple idea: escribir sin interrupciones. Desde el polvo de tungsteno hasta el clic final, cada pieza es una muestra de cómo la ingeniería puede transformar lo ordinario en extraordinario. Así que la próxima vez que tomes un bolígrafo y firmes un documento, dibujes un diseño o escribas una idea, recuerda que estás sosteniendo una obra de ingeniería en miniatura. ¿Te habías imaginado que un objeto tan común escondiera un proceso tan complejo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.